Muy bien, pues bienvenidos todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Empezamos esta noche, salimos ya de distinciones. Vamos a empezar inteligencia emocional. No sé si antes de empezar con inteligencia emocional hay alguna pregunta o alguna duda, algo que Yo, César, quieran aclarar antes de yo, seguir, de César, continuar. Dime, Beto. sí, bueno, de- después de estar viendo lo de las distinciones, eh, no sé, bueno, una pregunta que tengo. ¿Las distinciones pueden clasificarse como conscientes e inconscientes? A ver, la postura, y esto no es la verdad, pero la postura del coaching contextual es que los seres humanos no somos más o menos conscientes. Es decir, para elevar nuestro nivel de conciencia, Beto, requiere evolución. Ujú. Y la evolución no ocurre en una generación, ni en dos, ni en tres, ni en 500. Y menos la evolución cerebral, que es la que requerimos, yo creo, para quitarnos no sé si la palabra sea limitante, pero nuestro cerebro ha creado esta selva de enemigos externos en la sociedad y para trascender eso requeriría de un grado de evolución que tomaría, yo creo, por lo menos 1 millón de años. Ahora, los humanos apenas llevamos 70.000 años sobre la superficie del planeta, los Homo sapiens, quiero decir. Por supuesto, en 70.000 años no hay un proceso poderoso de evolución. Entonces, la postura nuestra es que que no vamos, o sea, no hay manera de que creemos eh, que elevemos nuestro nivel de conciencia. Y agregaría aquí que lo que el cerebro, y hay que empezar a mirar el cerebro como un órgano que se ve a sí mismo separado del cuerpo, separado del espíritu, del alma. Es un ente independiente el cerebro humano. Eh, es un órgano que está diseñado para protegerse. Ahora, una manera extraordinaria de protegerse y sobre todo de proteger su parte más débil y vulnerable, que es su inconsciente, es hacerle pensar al cerebro que está evolucionando, es decir, que está siendo consciente. Y creo que el gran error, y casi que diría que aquí estamos creando una distinción, es pensar que porque yo tengo más información, soy más consciente, ¿no? Y son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es saber más, que es, o sea, la capacidad de almacenamiento del lóbulo frontal de la mente humana es infinita. Entonces, yo puedo meter ahí mucha información, de la cual soy consciente, y yo creo que una de las trampas que nos evita evolucionar el mismo cerebro es hacernos pensar que porque sabemos más, somos más conscientes. Y yo creo que no, sabemos más, tenemos más información. Al tener más información tenemos perspectivas distintas, pero en realidad no estamos elevando nuestro nivel de conciencia, simplemente estamos aprendiendo más cosas. Para elevar nuestro nivel de conciencia requeriría un proceso de introspección, de exploración del inconsciente, de empezar a crear canales ¿cómo se llama? Sí, canales neuronales que desde el consciente hacia el inconsciente. Y una manera de hacerlo creo que es lo que estamos nosotros proponiendo, ¿no? Veamos los fracasos como una manifestación de nuestro inconsciente, exploremos nuestro inconsciente desde nuestros fracasos y estamos creando un músculo, un hábito, estamos creando canales neuronales que no teníamos antes
y que el cerebro estratégicamente ha evitado crear al hacernos pensar que porque sabemos más, somos más conscientes. Ahora, todo este rollo para contestar parcialmente tu pregunta, es decir, las distinciones son nueva información, son perspectivas distintas de los mismos eventos. Un evento se puede ver de una manera o se puede ver de otra. La manera automática en que las ve el cerebro es una manera que nos lleva a sostenernos dentro de la zona cómoda, dentro de la zona de confort, dentro del contexto de sobrevivencia. Ponle el nombre que quieras, pero básicamente lo que quiere el cerebro es tener la razón. ¿Y cómo tiene la razón? Manteniéndonos caminando sobre la vía de la vida predecible. En la medida en que caminemos sobre la vida predecible, en que lo que ocurra en el mundo sea lo que mi mente ve como posible o mi cerebro ve como posible, mi cerebro tiene la razón y por lo tanto sobrevive. Ahora, la distinción cuando la vemos y cuando la captamos, para usar la palabra que le encanta a Cecilio, cuando no solamente las entendemos, sino que las empezamos a implementar en nuestra vida, lo único que hace es abrir una perspectiva distinta, es mostrarte algo que estaba ahí, pero que tu automático no te permitía ver. Y el 99% del tiempo, el automático no te lo deja ver porque si lo ves, vas a ver un camino distinto para participar en la vida y se abre la posibilidad de que te salgas de la línea de la vida predecible y eso para el cerebro equivale a no tener la razón, equivale Es a una morir. amenaza, Sí, es una es una amenaza amenaza, para el cerebro. exactamente, es una amenaza. Entonces, creo que las distinciones lo único que hacen es darnos una perspectiva distinta del mismo evento, del mismo panorama, para que tú tengas dos opciones. Ninguna es la correcta, ni ninguna creo que sea la cierta, ni la verdadera. Pero si yo tengo una opción, una perspectiva adicional, si la perspectiva automática, si la perspectiva original, si la perspectiva eh, no me está funcionando para crear la vida que yo determino, para que ocurra en el mundo lo que yo declaro, pues la distinción lo que hace es abrirme una perspectiva distinta para yo lanzarme por un camino distinto, a ver si por ese camino sí funciona, sí ocurre lo que yo declaro. Pero ciertamente no hay garantía, porque no hay, o sea, no hay una garantía de que si yo asumo la postura de responsabilidad, entonces desde la postura de responsabilidad, todo lo que yo declare va a ocurrir. No, eso es, eso es, eso no es, uno, eso no es cierto, pero dos, qué mieles tan deliciosas para el contexto de sobrevivencia de la mente, de pensar que basta con que yo lo declare, basta con que yo me pare responsable para que entonces ocurra la vida que yo declaro. En realidad yo digo que es miel para mi mente, porque entonces mi mente dice, ah, mira, entonces lo único que tienes que hacer es asumir una postura de responsabilidad y todo lo que tú declares va a ocurrir. Eso no es cierto, eso no es verdad, eso es una falacia y es el camino, pero es el camino fácil que a la mente le encanta, ¿no? Le encanta saborear estas mieles del camino fácil y, y caen muy bien, ¿no? Caen muy bien, se escuchan poderosas, eh, con todo respeto, me inspiran, ¿no? Me siento inspirado y entonces esta persona está hablando con palabras ricas porque me está dando la fórmula y resulta que me lanzo y eso no necesariamente funciona. Eh, entonces, haría esa distinción entre lo consciente, o sea, hago esta aclaración de
la postura del coaching contextual frente a la conciencia e inconsciencia y aclaro lo que para nosotros es una distinción. Entonces, la distinción es simplemente una perspectiva distinta del mismo evento, una manera distinta de ver las cosas, pero no hay, no hay como tal distinciones conscientes o inconscientes. Si algo diría y agregaría antes de darle la palabra a Alejo, es que tu mente no quiere que tú veas distinciones. Entonces, cuando tú ves una distinción, tu mente la acepta conceptualmente, ¿no? Ah, sí, claro, pero luego ponla en práctica, ¿no? Luego vívela, luego habítala, ¿no? Luego ponla a funcionar. Y nuestro trabajo, de alguna manera, creo que como coaches, eh, diría que como líderes, como padres, es mostrarle al coachee, mostrarle al equipo o mostrarle a nuestros hijos cuando hay la diferencia entre saber la distinción y habitarla, ¿no? Por supuesto, eso requiere que yo la esté habitando también, o sea, no es como el sacerdote que dice, no chismees, pero se la pasa el día chismeando, ¿no? No hables mal del prójimo, pero se la pasa el día hablando mal del prójimo. Entonces, esa es la parte complicada de todo esto, que si yo mismo no lo estoy habitando esa distinción y no la estoy poniendo en práctica, me va a quedar muy difícil cuando estoy frente a un coachee, pues uno, apoyarlo a que la habite y dos, y más importante aún, interrumpirlo cuando no la está habitando, ¿no? Interrumpirlo cuando no la está habitando. Entonces, esa sería mi respuesta, Beto. No sé si te queda algo de claridad al respecto. Sí, no, sí, César, nada más, bueno, ya entiendo que no, al tener una respuesta concreta, pues se cierra cualquier otra posibilidad. De repente, esta parte del 80% que es, logra lo que no sucede, el 20% que declara, se fracasa y se asume como víctima, decía, bueno, ese 80% de inconsciencia o que está en la inconsciencia de todo aquello, como dices, donde no hemos explorado, donde no ha habido una evolución de la mente, y en ese 20% está como que a lo mejor ahorita me aclaran un poco más, como que ya lo he conocido. Yo decía, pues el ser víctima está en el 20% y a lo mejor el 80% es la posibilidad que está en el inconsciente, el asumirse como fuente. O dentro de la realidad actual está lo que es eh, tu 20% y en el 80% está tu realidad mental. Así como si las encasillara, pero yo sé que son polivalentes, como pueden brincar para un lado y para otro, como los electrones, ¿no? O sea, una bipolaridad. Nada más era esa pequeña ahí, entendiendo que no puede estar en un solo lado porque entonces se cierra cualquier otra posibilidad, ¿no? Vale, Gracias, César. Alejo. No, a Gracias. ti, Beto. Gracias por la pregunta. Estuvo interesante. Yo le sumaría un poco a lo que menciona César, primero, pienso que es contextual en algunas personas, y hablo por mi parte, en algún momento muchas de las distinciones para mí, más allá de que las podía llegar a conocer, qué sé yo, por la Biblia, porque hice Método Silva, porque leí Actitud Positiva de Jorge Duque Linares, bueno, el entrenamiento sí me permitió traerlas mucho más a esa parte consciente en el momento en el que lo hice. Pero mira que cuando César habla de optar por estas o adoptar estas distinciones para empezar a ver los resultados que van a generar, y ya Beto, que en algún momento mencionaste que conoces un poco el tema de la transformación y que has estado en procesos, mira cómo el contexto cultural, religioso e incluso de los entrenamientos coercitivos nos llevan a hacer creer que adoptar estas distinciones nos hacen mejores personas. Ahora sí soy un buen papá, ahora sí soy un buen hijo. Y toda la motivación o gran parte de la motivación que incluso tú ves en redes sociales apuntan desde ahí, porque en realidad no han creado resultados.
en realidad no han creado resultados. Tú ves a diferentes, incluso compatriotas tuyos que son muy famosos y que la gente repostea por aquí en Colombia muy seguido, de miles de millones de seguidores, lo que buscan es llevar a la persona que ahora sí está en lo correcto. Ahora sí eres una buena persona porque piensas así, porque actúas así y la vida en sus resultados igual de jodida. Entonces, desde eso que mencionaba César, desde la inspiración o desde la motivación, sumado al hecho de que pues tienes una alternativa para crear resultados diferentes en tu vida, el llegar a creer que eres una mejor persona porque vives desde ahí, eso es coercitivo. Eso es meterte la culpa histórica del ser humano de frente para que entonces actúe así. Y muchas veces, incluso que vi que viste la clase pasada, yo le mencionaba a César un ejemplo de algo que me puede estar ocurriendo con un coachee, que nos atrapamos nosotros mismos en empezar a juzgar a un coachee, porque no opera desde ahí, porque no opera con esas distinciones y terminamos juzgando y ahí es donde lo perdemos. Y el cerebro al defenderse dice, pues de malas, yo vivo desde la víctima y ando en Ferrari, ¿usted qué tiene? Claro. Es, Sí, no sé si funciona algo por ahí. sí. No, gracias, sí, Alejo, es correcto. Es Gracias. para cerrar el tema y continuar si no hay más preguntas, es el famoso, no es la falacia de la mejor versión. Cuando hablan de, cuando a ti te dicen, busca ser tu mejor versión, eh, estoy partiendo de un lugar de no soy mi mejor versión. Y por supuesto, el ego y la cultura y todo quiere que tú, pues, o sea, que queremos, ¿no? Queremos ser el tambor mayor, lo decía en la sesión pasada, ¿no? Todos queremos lucirnos, todos queremos deslumbrar, todos queremos ser el tambor mayor, decía Martin Luther King. Eh, Ahora, Martin Luther King tenía la historia de que la manera de ser el tambor mayor es servir a otros, ¿no? Eh, y creo que en eso, pues la mayoría de los grandes gurús del liderazgo y la gente que ha inspirado al mundo, pues habla de lo mismo, ¿no? Que en nosotros está la posibilidad de ser la mejor versión. Perdón, que ser para ser el tambor mayor, debo servir a otros. Pero yo creo que eso ha sido manipulado y ha sido utilizado para proponer distintos caminos y fórmulas, de nuevo, que suenan a miel, ¿no? Es como mielecita para la mente en sobrevivencia, que te dice, o sea, si tú eres su mejor versión, si tú haces esto, o si tú haces aquello, o si tú asumes, si lees este libro, si te unes a esta secta, si te unes a este movimiento. Y entonces en realidad estamos buscando ser nuestra mejor versión desde estoy incompleto y necesito de algo para completarlo, ¿no? En esa perspectiva, yo diría que yo ya soy mi mejor versión, o por lo menos esa sería mi invitación cuando tengas a un coach al frente. Ya eres tu mejor versión. Eso no significa que haya una mejor versión, que es distinto a busca tu mejor versión porque la versión que eres hoy es una versión incompleta o es una versión mediocre o es una versión que no es correcta. Quien parta de ahí te quiere manipular, desde mi perspectiva, muy personal, ¿no? Quien parta de, es que la versión actual tuya no es la mejor versión, ya te van a vender la fórmula para, para alcanzar esa mejor versión que en realidad pues ya eres, ¿no? Nuestro, nuestra introducción al despierta y nuestro proceso de creación es, este entrenamiento es para personas que ya son exitosas, ya están completas, ya eres la mejor versión posible. Pero, ajá, como eres humano, seguramente, a pesar de que ya eres la mejor versión, quieres ir un nivel arriba.
¿no? El día que reconozcas desde que eres la mejor versión posible, quieras ir un nivel arriba y veas que por ti mismo no lo estás logrando, pues nosotros te podemos apoyar. El día que tú veas, tú reconozcas desde que eres exitoso, completo, perfecto, la mejor versión disponible, pero reconozcas que esa mejor versión no está logrando un resultado que para ti es importante, entonces ven y nosotros te apoyamos. O por lo menos nuestro proceso quiere apoyarte a ti. Nosotros no queremos apoyar a la persona que entra a la sala pensando soy un mediocre o soy un mal ser humano o soy un egoísta o estoy jodido y aquí vengo a que me arreglen, porque para eso está la iglesia, para eso están los terapeutas, para eso está Ingenia, ¿no? Pepe y sus secuaces. Yo no, nosotros queremos empoderar a personas de éxito, es nuestra postura. Pero, de nuevo, solo es una postura. Quizás cuando llegue al cielo y toque en las puertas ¿no? ¿Cómo se llama? En los arcos dorados del cielo, me encuentre con que yo estaba equivocado y por lo tanto, y sí, estábamos jodidos y necesitábamos arreglo, y el camino del arreglo pues era, no sé, seguir los 10 mandamientos. Tu salvación era Toluca. Sí. ¿Por qué no le hiciste caso a Hanley? Le hubieras hecho caso a Hanley. Sí, es una posibilidad. Si eso ocurre, haré todo lo posible por venir a avisarle a Jaimito y a Ricardo, maricas, cambien esta vaina. Estamos sentenciados desde hace rato y nos dijo para allá después. Aquí vendré a jalarle las piedras. Andresito, Sandra, cambien esa vaina. Cambien el discurso, por favor. Vaya para la iglesia más bien. Tratemos a los débiles e indefensos. Sí, exacto. Exacto. Muy bien. Muy buena pregunta. Gracias, Beto. Abrió me apoya a crear esa distinción adicional. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o duda que haya salido o surgido? Bien. Hoy vamos a entrar en el tema de la inteligencia emocional y debo hacer una claridad al respecto. Daniel Goleman, que a nivel mundial es reconocido como el padre de la inteligencia emocional, pues tiene una teoría al respecto y tiene unos escritos y unos talleres al respecto. En algún momento de mi vida tomé el taller de dos o tres talleres con él en los Estados Unidos. Me leí sus libros y como yo lo entendí, no estoy diciendo que él lo diga así, pero como yo lo entendí, básicamente la persona o es emocionalmente inteligente o no es emocionalmente inteligente. No es es como un atributo con el que nacemos. Ahora, los que nacen con el atributo son exitosos. Hay pruebas, ¿no? Hay evidencia que así lo dice. Y los que nacen con el atributo y los que no nacen con el atributo, pues básicamente están un poco jodidos. Ese fue su primer planteamiento. Y luego, desde estos que están jodidos, que por supuesto es la mayoría, por razones que ya veremos, pues yo tengo el curso y yo tengo el libro y yo tengo la solución y yo tengo el taller y yo tengo en el cual puedes incrementar tus niveles de inteligencia emocional para unirte a este ejército de personas que tenemos suerte, porque pues él se incluye, y que somos inteligentes emocionalmente hablando. Ahora, él como terapeuta, muy buena parte de su libro lo utiliza para dar explicaciones sobre las emociones y sobre la química corporal y cómo reaccionamos y bueno, y todo el funcionamiento
voy a decir, no sé, bioquímico, biológico del tema emocional. Y pues eso está muy bien y creo que si alguien está interesado en, ahondar en el tema emocional, pues Daniel Goleman es el papá y es el que sabe del tema y es el reconocido mundialmente como el gurú. Yo realmente en las formaciones no tenía el tema de inteligencia emocional porque no lo veía, o sea, no veía una perspectiva contextual para el tema. Fue una exigencia, digamos, de la Global Coaching Federation para avalar mi programa que hablara de inteligencia emocional. Y tal vez en la primera generación, Beto tal vez lo recuerda, era básicamente la primera generación virtual, que fue la primera que certifiqué con la Global y que fue la primera que hablamos de inteligencia emocional. Pues básicamente el capítulo de inteligencia emocional era bastante golmanesco, ¿no? Era leámonos el libro y saquemos unas conclusiones del libro y la exposición que hacía, pues básicamente era basada todo en el libro y las habilidades del ser humano emocionalmente inteligente y que bueno, todo el tema. Pero luego, debo decirlo y aclararlo y darle el crédito a quien el crédito merece a raíz de una conversación con Alejo, que en su momento estaba atravesando por unos procesos emocionales. Pues empecé a darme cuenta que había una perspectiva distinta para mirar la inteligencia emocional. Ahora, una perspectiva distinta no es la perspectiva correcta, nuevamente, ni pretendo invalidar, la teoría de Daniel Goleman con esta postura del tema. Sin embargo, es una perspectiva que le da a cualquier ser humano la posibilidad de elevar su nivel de inteligencia emocional. Es decir, que ya no partimos de que hay gente emocionalmente inteligente y gente no emocionalmente inteligente, sino que todos los seres humanos podemos de alguna manera elevar nuestro nivel de inteligencia emocional, si se quiere, agrandarlo, elevarlo, no sé cómo quieran verlo. Y nosotros como coaches contextuales podemos apoyar a nuestros coaches a encontrar una manera de gestionar ese tema emocional, porque es un tema que definitivamente es bien utilizado por los humanos como excusa y como barrera y como historia para no avanzar hacia las metas que se proponen. Entonces, la perspectiva que les voy a narrar, pues básicamente es contextual, no tiene nada que ver con la postura de Daniel Goleman, o quizás sí, tal vez no la entiendo, insisto, tal vez yo no la entendí y en realidad se filtra totalmente en lo que estoy diciendo, pero básicamente quiero hacer esa claridad porque me pasó en la generación anterior y en la que estoy haciendo una presencial ahorita, en donde personas con profundos estudios en la inteligencia emocional de Goleman me dicen, eso no es inteligencia emocional, eso es otra cosa. Entonces, por eso agregaría que simplemente es una perspectiva contextual. Qué buen nombre, Ahora, sí. Qué buen nombre, gestión emocional. sí, Que inteligencia me causa ruido, ¿sabes? Pero gestión emocional, chévere, voy a apuntarlo. vale. No, yo también. Entonces, empecemos por hablar de las emociones. Las emociones vistas como el resultado de un cóctel, ¿no? Molotov de hormonas,
elementos químicos, reacciones musculares, es decir, es un mare magnum de información científica de por qué se causan las emociones, cómo experimentamos las emociones, y cómo toda esta manada o este mare magnum de químicos que nuestro cerebro o nuestro cuerpo produce, de alguna manera determinan la forma como vemos la realidad, determinan la forma como reaccionamos ante la realidad o cómo vivimos en la realidad. Y por supuesto, termina definiendo en buena manera nuestra habilidad de crear resultados o no crearlos. Se ha escrito mucho acerca del tema de las emociones. Últimamente hay autores que hablan sobre la oxitocina, sobre la... resisto la palabra porque me la paso inmerso en ella. La del estrés, ¿cómo se llama? Cortisol. El cortisol, resisto la palabra porque yo me la paso inmerso en cortisol, yo creo. Soy adicto al cortisol. Adicto. Pero de alguna forma, pues, son de nuevo, creo que son mecanismos y mieles que nuestro cerebro le encanta, y entonces hablamos del tema y nos dan las fórmulas, y entonces lo que hay que hacer es evitar la producción de cortisol, y se evita durmiendo de esta manera y pensando de esta manera y comiendo de esta manera, y la oxitocina se genera haciendo esto y esto y esto, ¿no? Entonces cuando abraces a alguien cuenta hasta 8 y habrá una inyección de oxitocina, y entonces de nuevo fórmulas que nuestra mente ve como, qué rico, porque ahora nuestra mente inconsciente, creo yo, dice, qué bueno, porque ahora cree que ya sabe la verdad y que descubrió la solución. Y resulta que mentiras, que el elefante del 80% sigue manejando tras bambalinas. Entonces, la gestión emocional, desde la perspectiva del coaching contextual, es bastante simple. No voy a decir que es correcta ni que es científicamente comprobada, pero es bastante simple y hace mucho sentido. Y honestamente a mí me ha funcionado de maravillas en los últimos, empezando por la pandemia, me funcionó de maravillas para gestionar mis propias emociones durante el encierro, para gestionar mi relación con mi esposa, me funciona de maravillas para gestionar mi relación con mis hijas, me funciona extraordinariamente bien, y por eso la incluyo en la formación de coach, porque creo que buena parte de lo que hace un coach en un acompañamiento tiene que ser apoyar al coach y a gestionar esas emociones de manera que lo apoyen a seguir avanzando. Gestionar no es evitar, es lo primero que tengo que decir. Gestionarlas no es evitarlas. Esto no es coaching del bien vivir y el coaching del wellness para que la gente se sienta bien y esté bien todo el tiempo. Creo que eso es una falacia también. Es simplemente unas herramientas o una perspectiva que me permite apoyar a mi coachee a gestionar esas emociones, especialmente cuando esas emociones se ponen en la mitad del camino de lo que yo quiero, de lo que yo manifiesto querer construir. Fundamental en un proceso de coaching, lo vimos en los principios y valores, crear un espacio en donde el coachee se sienta absolutamente libre de expresarse emocionalmente. Creo que ese es el primer elemento que un coach debe manejar, es abandonar el juicio, por lo menos abandonarlo durante la sesión. Puede que antes de la sesión estés pensando, ahí me toca con este que es dramático, y dejar el juicio en la entrada de la sesión, y luego si quieres recoger tu juicio al final, pues está bien, pero durante la sesión creo que es
fundamental que como coaches abramos un espacio en donde la persona se manifieste emocionalmente. Y experiencia personal, la única manera que eso ocurra es que yo también sienta que tengo la libertad de expresarme emocionalmente. Es decir, cuando yo entro a una sesión de coaching pensando, yo no me puedo dejar ver vulnerable, yo no me puedo dejar ver, o sea, yo no me puedo dejar ver, pues vuelve a entrar el famoso, yo no le puedo pedir a otros lo que no me hagan, lo que no soy capaz de hacer yo, y entonces pues va a ser el concurso de las máscaras, la máscara del coach, la máscara del coachee. En ese sentido, creo que es fundamental esa apertura y como coaches perderle el miedo a experimentar la emocionalidad. Y una cosa que resulta supremamente conectora, enroladora y supremamente poderosa es manifestarle al coachee, no te asustes, no te pongas nervioso porque yo soy un humano y si tengo una emoción la voy a sentir y por favor no pienses que mi emoción tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, pero me voy a dar el permiso de sentirla si debo sentirla. Y eso empieza a bajar las barreras para que el coachee también esté en ese mismo espacio. Eso creo que es fundamental. En el momento en que yo entro a la sesión con el birrete, ¿no? Con la toga del juez, ¿no? Del juez que no siente nada y que está que es no, sobrehumano, no sé cómo llamarlo, un ser superior, pues entonces le estamos quitando el permiso al coachee para que manifieste su emoción. Ahora, una vez que hemos logrado ese espacio, que puede tomarnos mucho tiempo, poco tiempo, no lo sé, creo que es algo que se entrena también, y se entrena en todo momento. Como vimos como vimos en la parte de la antropología del dolor y la creación de la construcción de creencias. Hemos trascendido el momento histórico en donde la manifestación de dolor era peligrosa. O sea, hemos trascendido ese momento histórico. Ya la manifestación de dolor no nos pone en riesgo físico de morir, nos pone en un riesgo social, pero ese riesgo social es una ilusión. Es decir, no vamos a morir porque socialmente nos juzguen por manifestar el dolor. Y por lo tanto, creo que uno de los caminos para convertirnos en determinadores de vida, si se quiere, es poner a un lado el miedo que tenemos de experimentar y expresar nuestros dolores y dejarlos salir. Al dejarlos salir estamos, uno, conectando con las personas y dos, estamos de alguna manera entrenando a nuestra mente a que no lo resista, ¿no? A que no lo juzgue y además agregaría realmente entrando en un proceso evolutivo en donde empecemos a crear una humanidad que no le tiene miedo a expresar ese dolor. Desde la perspectiva de qué o cuáles son las emociones, pues hay autores que hablan de 17 emociones, hay autores que hablan de 3 emociones. Lo que más me conectó a mí son 5 emociones básicas, ¿no? 5 emociones básicas. El miedo, que tiene una función, digamos que, voy a decir positiva, que es la protección, ¿no? Tenemos miedo, o la emoción miedo la creamos cuando estamos ante una situación de riesgo y dispara mecanismos de protección. Pero, de alguna manera,
ha trascendido, y el miedo conduce al pánico, y el pánico conduce usualmente a la reacción automática y a la reacción autodestructiva. Entonces, digo, el miedo puede ser un buen aviso, puede ser un buen aviso de que estamos en riesgo, lo cual me lleva a tomar ciertas precauciones. El miedo puede ser o la ausencia de miedo puede ser la ausencia de miedo ante un evento en donde usualmente tenemos miedo puede ser una señal de seguridad, de crecimiento de mi fortaleza personal. Pero el miedo descontrolado pues puede volverse, incluso pues ponerme en riesgo de físico de muerte o de mal reaccionar ante situaciones que no necesariamente tendría que mal reaccionar. De manera que esa es la primera emoción que vemos presente. La segunda es amor, ¿no? Y por supuesto la bendición del amor es que nos permite conectar, que nos permite vincularnos con otros seres humanos. Es una emoción extraordinaria, es un regalo extraordinario que tenemos los humanos, y nos, incrementa la autoestima cuando nos sentimos amados, nos incrementamos la autoestima de otros cuando les llega que los amamos. Pero al extremo nos lleva a la dependencia, ¿no? A la dependencia enfermiza que puede convertirse también en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? El lado bonito de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. La tristeza. La tristeza es un regalo, es una emoción que me permite introspección, es una emoción que me permite reflexión, es una emoción que me permite de alguna manera tener momentos conmigo mismo, ¿no? Creo que la tristeza es un gran lugar para ejercer el autoconocimiento. Es un extraordinario lugar para iniciar ese camino. No sé si iniciarlo, pero es un gran lugar para hacer ese camino de autoexploración del que hemos hablado siempre. Sin embargo, al otro extremo está ¿no? El aislamiento, el llevarme la tristeza me lleva a aislarme de la tribu, a no relacionarme con nadie, y pues eso también, digo, el otro extremo puede ser muy peligroso también. La ira es el siguiente: miedo, amor, tristeza, la ira. La ira funciona, es una emoción que establece límites, ¿no? Que le dice al enemigo, usted tiene aquí, ¿no? Yo no soy una palomita que va a poder pisotear, me permite defenderme ante las agresiones, eh, me permite presentarme ante el mundo como alguien seguro y confiado de mí mismo, pero al otro lado, pues puede causar en los demás miedo, es decir, que la gente me tenga miedo, que me obedezca más por miedo que por inspiración o otra cosa. Y ciertamente cuando la ira se convierte en nuestro elemento de relación, pues estamos generando en los demás un inmenso rencor, ¿no? Creo que la ira pues tiene esos dos límites. Y la quinta emoción que reconocemos es la alegría. La alegría ¿no? La alegría nos energiza, ¿no? Genera energía, sin duda. La música nos pone alegres y hay energía. Ahí difícil, ¿no? Difícil ponerse pesimista en un momento de alegría. Eh, eh, Podemos, ¿no? Cuente una tragedia muerto de la risa y verá que no conecta con la tristeza, sino que conecta con el optimismo. Pero también la alegría
se ha convertido en un elemento de manipulación porque genera una euforia momentánea y entonces o nos volvemos adictos a lo que genera esa alegría o es una euforia superficial que dura muy poco y que usualmente es seguida por momentos de tremenda tristeza. Si es automática, quiero decir, o si es ficticia, creada por elementos ficticios. Inducida. Inducida. Metanfetaminas, por Bueno, ejemplo. Sí, vale, de ahí vale. salen. Muy bien. Entonces, esas serían como las 5 emociones que reconocemos y creo que como coaches debemos estar cuidando que la persona no esté hablando de lo razonable y lo irrazonable, ¿no? Pues aquí parte esa conversación que nos llevó a crear la metarrazonabilidad, porque el miedo razonable genera seguridad y tristeza, el miedo irrazonable genera pánico, la alegría razonable, la alegría razonable genera optimismo, pero la alegría irrazonable genera esa euforia superficial y esa apertura a la manipulación o a la dependencia, si no de anfetaminas, entonces de la música o entonces del elemento ¿no? motivador que sabemos que no es sostenible, o por lo menos no es autosostenible. De modo que creo que como coaches debemos estar siempre buscando un equilibrio, ¿no? Que no se vayan para un lado, que no se vayan para el otro. Y por supuesto, este es un lugar en donde hay banderas rojas, porque cuando a pesar de nuestros esfuerzos no podemos sacar a una persona de uno de estos lugares de emoción, sobre todo de los lugares destructivos, creo que es cuando necesariamente tenemos que pensar en remitirlo a un profesional de la salud mental, porque posiblemente o está en las drogas o realmente tiene una condición que requiere pues un manejo profesional de alguien que tenga distinciones terapéuticas que nosotros como coaches, por lo menos los que no somos psicólogos, pues no tenemos y sería altamente irresponsable pretender manejarlos por nosotros mismos. Lo cierto es que estas emociones, si se manejan equilibradamente entre estos dos extremos, pueden influir de manera muy directa en las acciones y en la manera como nos relacionamos con las demás personas en la vida. Y por supuesto, en la medida que tienen incidencia tanto en las acciones como en cómo nos relacionamos, tienen una trascendencia extraordinaria en nuestra habilidad de crear resultados. Así que el tema emocional realmente, pues es un tema que a veces requiere, antes que hacer un manejo antes que hacer un manejo de creencias limitantes o de creencias, pues quizás haya que empezar por este lado de las emociones. Les voy a mandar por el chat, les voy a mandar el cuento, el carretazo que me pide la Global Coaching de Daniel Goleman, que tiene que ver con, ¿no? Como las emociones en el cerebro y las habilidades, ¿no? Cómo se producen, más por lectura ¿no? Más por cultura general que por otra cosa. Sin embargo, mencionaría, porque me parece que es importante hacerlo, que según Daniel Goleman, el ser humano emocionalmente inteligente, perdón, debe tener unas habilidades, ¿no? Debe tener unas habilidades. Y aquí es donde yo digo que un poco la postura que yo vi en toda la literatura fue que si las tienes, estás hecho, y si no las tienes, pues estás un poco jodido,
a menos que tomes los talleres de Daniel Goleman, ¿no? Entonces, la primera habilidad es el autocontrol, ¿no? Entonces, si tú tienes la habilidad del autocontrol, pues tienes inteligencia emocional. Pues obvio, ¿no? Eh, la pregunta, por supuesto, es ¿cómo dejo de ser esclavo de estas emociones, ¿no? ¿Cómo suelto cómo me vuelvo una persona que tenga autocontrol, ¿no? Mucha información de nuevo de que se ha descubierto científicamente que tienen en su contenido cerebral, en su corteza cerebral, las personas que tienen autocontrol, pero básicamente es como que si no naciste con ellas, pues es muy difícil que la desarrolles, a menos que tomes los talleres de Daniel Goleman. La segunda habilidad de él es el entusiasmo, ¿no? Dice que es la aptitud maestra para la vida, tener entusiasmo. Yo lo llamo pasión y volumen. Por supuesto, y de nuevo, el tema es cómo lo construyo, cómo lo creo, de dónde lo saco. Y de nuevo, pues los estudios han demostrado que el entusiasmo está en línea directa con el éxito de los seres humanos. Ok, gracias. No, pues obvio, pero ¿cómo toma una persona que no es entusiasta, que se siente triste, que siente miedo, cómo lo saco de ahí? Y, pues básicamente, de nuevo, pues invitan a que tienen que tomar esos cursos. Y la tercera habilidad es la empatía, ¿no? El ponerse en la piel de los demás, lo llama Goleman. Ponerme en la piel de los demás. Ok. Creo que es una habilidad muy poderosa, más fácil de entrenar si se quiere. Sin embargo, creo que hoy por hoy el tema de la empatía se ha malinterpretado, ¿no? Al punto que pues básicamente no podemos ni hablar con una persona porque si se siente mal por lo que decimos, inmediatamente vamos a ser juzgados como agresores o como X-fobos, ¿no? Vamos a ser tachados como que a alguien odiamos, a alguien odiamos por nuestras palabras. Entonces, creo que esto se ha convertido y se viene convirtiendo en una bola de nieve, de manera que lo menciono, insisto, porque es un requisito y les voy a mandar la información escrita para que la miren, pero les quiero presentar la perspectiva contextual de la gestión emocional. La perspectiva contextual propone lo siguiente: independientemente de cómo se produzcan las emociones, que de nuevo, si es algo que estás interesado, pues seguramente en la información que te envío, pues encontrarás información, y si no, pues léete a Daniel Goleman. Lo cierto es que los humanos no podemos no tener emociones. Es automático. Estas emociones que hemos hablado, el miedo, la tristeza, la ira, el amor, el miedo, la tristeza, la ira, el amor, La alegría. Alegría. alegría, no los podemos evitar. Es una reacción automática. Pero como todas las emociones humanas, y lo dice la literatura, son breves, ¿no? O sea, las emociones humanas duran poco tiempo. Y no solamente humanas, la mayoría de las emociones de los animales son breves. Pero es un evento y es un mecanismo de supervivencia. Si el placer sexual, por ejemplo, durara, si uno tuviera un orgasmo y estuviera 7 días satisfecho y sintiendo el orgasmo, pues el macho no buscaría volver a copular, ¿no? Y eso causaría un descenso
en la población. Y de nuevo, estamos hablando de hace 35.000 años. Tal vez hoy no, y tal vez fíjense cómo estratégicamente hoy nos estamos yendo al otro lado, estamos encontrando razones para no copular, o por lo menos para copular no con el propósito de tener hijos, y eso es otro tema, pero es un tema que en 30 años va a ser preocupante. Entonces las emociones, desde la perspectiva antropológica, tienen un elemento positivo, pero son breves. Ahora, hacemos aquí esta primera distinción entre lo que es la emoción que dura poco tiempo y lo que hemos denominado el estado de ánimo, que sí dura en el tiempo, pero el estado de ánimo ya no es una reacción automática del cerebro causado por la irrigación de estas hormonas, estos químicos. El estado de ánimo es la continuación de esta sensación causado por una conversación, por un diálogo interno que mi mente empieza a crear. Es decir, ya no es una reacción a un evento externo que ocurre, que me pone en riesgo, o que me asusta, o que me enoja, o que me alegra, o que me hace experimentar amor, sino es creado por un diálogo interno que mi cerebro, es como que mi cerebro engancha la reacción automática con el diálogo interno y empieza a sostenerse el diálogo interno, me mantiene en esa emoción sin que siga ocurriendo el evento externo que lo gatilló, que lo detonó. Y entonces la persona está triste porque se le murió la pareja, pero luego empieza el diálogo interno y lo mantiene triste 6 años. Pero ya no es porque se le murió la pareja, sino por la conversación que crea la mente acerca de lo que ocurrió. Y ponle cualquier emoción, que insisto, es inevitable la reacción automática, pero luego cuando trasciende en el tiempo, pues lo que está llevándola, lo que la está, ¿cómo se llama? La que la está prolongando hacia el futuro, ¿no? Es un diálogo interno, es una producción de la misma mente, del mismo cerebro, que algún beneficio está obteniendo, seguramente inconsciente, al mantenernos en esa emoción. Y por supuesto, como hemos visto, el mantenernos en esa emoción nos pasa del aspecto positivo o constructivo de la emoción y nos termina llevando al aspecto negativo o destructivo de la emoción. Entonces nuestro trabajo de cierta manera es ver cómo cortamos ese bucle, ese círculo vicioso, cómo apoyamos al coachee a cortar con ese diálogo interno que lo mantiene en el estado de ánimo. En nuestro caso, especialmente cuando el estado de ánimo se convierte en la razón para que la persona no esté avanzando hacia la meta. Y de nuevo, y agrego, excepto cuando nos damos cuenta que a pesar de nuestros esfuerzos la persona sigue ahí, y es cuando debemos levantar la mano, pedir apoyo y decir, oye, quizás aquí se requiere un apoyo profesional que nosotros no estamos en capacidad de brindar. Ahora, esto es importante entenderlo y habitarlo, porque culturalmente nosotros no vemos la distinción entre la emoción y el estado de ánimo. Le ponemos un título, la emoción, y esa emoción es una emoción, ¿no? Y por supuesto nosotros mismos, como seres humanos que somos entrenados en el contexto cultural del siglo XX y XXI, pues estamos atrapados en este bucle, ¿no? La emoción de las situaciones, pues nos atrapa y nos quedamos y nos cuesta salirnos de la emoción. Pero la emoción, en realidad, el origen de la emoción fue usualmente eventos que sucedieron hace
días, hace horas, días, semanas, meses o años. Lo que sostiene la emoción, que ya no es emoción, sino es estado de ánimo, es el diálogo interno en el cual nos sumergimos, válido, ¿no? Usualmente absolutamente válido, no podemos entrar a invalidarlo, porque en el momento en que invalidamos ese diálogo, el cerebro levanta sus barreras y el coaching nos va a resistir. No podemos invalidar el diálogo. Debemos saber que esto es lo que está ocurriendo y creo que desde esa perspectiva podemos empezar a apoyar a ese coachee a construir una gestión emocional o una inteligencia emocional que lo apoye a moverse hacia adelante, hacia la meta que se ha propuesto. Entonces, este entendimiento creo que es fundamental, porque si caemos en la trampa de pensar que estamos metidos en la emoción, que seguimos en la emoción, que la experiencia que estamos viviendo es producto de la emoción, semánticamente, por la definición de emoción, no podemos hacer nada al respecto. O sea, desde la definición de la palabra. Nuestra mente ha creado un escenario perfecto, ha creado un modelo perfecto para controlarnos emocionalmente. Entonces, el primer paso como coach contextual es hacer esa distinción nosotros. Para hacerla, nosotros tenemos que habitarla nosotros. Y cuando empezamos a habitarla, ustedes no tienen ni idea de la facilidad con que salimos de... Ojo, no es que no caigamos en momentos de pérdida de control emocional, sino la facilidad con que salimos de ellos. Y usualmente Eso es cuando la estamos... gestión emocional. Claro, Es eso, tener la claro, habilidad de darle la vuelta, ¿no? tener la habilidad de dar la vuelta. No es no caer, porque como les digo, la emoción es automática, la rabia es automática, el miedo es automático, la sensación de amor es automática. No la puedo evitar, pero cuando estoy metido en ella y no poderme salir de ella, sobre todo insisto, si se está convirtiendo en una barrera para construir la vida que yo digo que yo quiero crear. Y por supuesto, nos mantiene esa emoción, es una estrategia inconsciente de la mente para mantenernos, no olviden, en el camino de la vida predecible. O sea, cuando el cerebro se da cuenta que esa emoción me mantiene en el camino de la vida predecible, pues adivina que prende sus parlantes por todos lados para mantenerme en esa emoción, porque esa emoción me evita tomar las acciones que me saquen del camino de la vida predecible, que cambien mis resultados, que cambien que cambien la escenografía de lo que está sucediendo afuera. Entonces, por supuesto, va a estar, el cerebro está feliz, atrapado en ese diálogo que está creando ese estado de ánimo. Mi invitación, empiecen a ponerlo en práctica desde hoy, ¿no? Empiecen a hacer el ejercicio de cuando una emoción nos atrapa y estamos en esa emoción más de 20 minutos, ya estás en estado emocional, ¿no? Ya estás en estado emocional. Perdón, ya estás en estado de ánimo. Ya es el producto de tu diálogo que está perpetuando la emoción. Entonces, en algún momento puedes parar, mirar, elegir, votar y hacerlo, ¿no? Y volvemos a este ejercicio tan fundamental en todo este proceso. Parar, mirar, elegir, votar y hacerlo. Paro y me doy cuenta que ahora mismo estoy en un estado emocional, es causado por el diálogo interno, puedo ver que el elemento detonante está en el pasado, ya no está ocurriendo, y qué, y ahora qué, ¿no? Es importante que yo tenga la habilidad de hacerlo para apoyar a otros a hacerlo, a vivirlo. Y aclaro, esto no se trata de no tener la emoción y de no entrar en el estado de ánimo, porque somos humanos y por lo tanto nos va a dar rabia y nos va a dar miedo y vamos a estar tristes. Y esto no se trata de, no, y entonces en la gestión emocional es no sentir la emoción. No, es que si algo ocurre,
yo no reaccione. No, la reacción es inevitable. ¿Cuánto tiempo estoy en la reacción? Esa sí es mi elección. Y volvemos al tema de la victimez. La victimez es inevitable. ¿Cuánto tiempo me quedo víctima? Esa sí es mi elección. Esa sí es mi elección. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo puedo apoyar a mi... Preguntas, antes de seguir. ¿O dudas? ¿O comentarios? ¿Puedo hacer comentarios? Dale, dale, dale. Preguntas, dudas o comentarios, mi querido amigo. Fue muy interesante cuando para mí haber conocido, em, o sea, lo valiosísimo del coaching contextual y de lo que estoy viendo fue muy interesante haber conocido el giro en la conversación que diste a partir de este tema en particular. Muy chévere la palabra que colocas de la gestión emocional y haber como hecho parte del proceso porque lo vi experimentado en mi vida desde la óptica en la cual incluso, y pues yo como soy libro abierto, no tengo problema en contarles, necesité medicamento psiquiátrico en ese momento en el que cuenta César, que estaba yo pasando por unos temas emocionales, necesité medicamento psiquiátrico para cortar literalmente químicamente unos temas pues emocionales que estaba viendo. Y el haber conocido esta distinción, yo desde mi incredulidad, literal, yo no creía que pudiera ser tan rápido el giro que puedes lograr en alguien a partir de la distinción entre emoción y estado de ánimo. Y con César lo hablábamos en su momento, tener esa capacidad de manejar las historias desde ahí, no por el hecho de no sentir, porque va a ser inevitable, sino por ayudar en el camino de exploración a la persona a que ponga en palabras lo que está sintiendo. Si lo miran desde un tema biológico, el cerebro humano, las emociones se encuentran en un lugar completamente diferente al que maneja el lenguaje. Entonces, no es muy fácil muchas veces poner en palabras lo que estás sintiendo. Las emociones, tú puedes conocerlas, pero pues posiblemente no le vas a hacer en una sesión de coaching. Mira, estas son las 5 emociones, no sé qué. Esto es para conocimiento de uno. Eh, pero desde esa óptica, llevar a descubrir a las personas cuál es la historia con la que están relacionando esa emoción. Y a partir de eso, esos estados de ánimo, cómo se están generando en el tiempo. Y César me apoyó muchísimo desde ahí, a empezar a descubrir cuál era la historia que estaba ligada, que estaba engranada con esas emociones. Y tener esa posibilidad, no de dejar de sentirlo, porque es que aún lo siento, aún hoy en día siento esas emociones, sino es tener la posibilidad de dar el giro en la conversación para tener la posibilidad de experimentar una emoción completamente distinta, o por lo menos durar lo menos poco posible. Y de hecho, incluso lo diría yo, no sé si eso sea válido, sé, quitarle el drama del adulto, muchas veces con el que hoy en día relacionamos la emoción, y empezar a explorar las emociones del drama histórico dentro de esas conversaciones. Honestamente, y lo hablábamos con C, yo ya me creí que llevo buen tiempito con C ahí de la mano como coach. Yo llevaba buen tiempo siendo entrenador y caí en unos temas de depresión que todo el mundo, eso me culpaba antes más, ¿no? Porque yo decía, yo soy entrenador, me iba bien en los salones, todo el tema, y yo en estas, o sea, ¿cómo así? Eso me generaba antes más culpa. Y con César, con el apoyo de César, descubrimos que yo con la conversación del coaching pasado, yo lo que había hecho era enmascarar la posibilidad de realmente manejar ese dolor histórico. Y ahí es donde, mejor dicho, muchachos, de verdad que ahí tiene uno una posibilidad enorme para no dejarse atrapar por el dolor dramático que está ligado a esas emociones que les van a contar muchas veces en las sesiones, sino no invalidarlo, pero ustedes tener esa habilidad de ir mucho más a fondo para empezar a descubrir cuáles esas historias que están acompañando es el dolor histórico, porque ahí es donde van a tener la posibilidad de bajar un poco esas barreras para crear los resultados que se perpetúan. Yo mucho tiempo, honestamente, yo me quedé fue manejando las historias relacionadas con el dolor dramático, con el drama del adulto y no con el dolor histórico. Y fue chévere con César haber experimentado esto. Yo estaba estudiando esto de las emociones por otro lado, César lo estaba estudiando por este y creo que de aquí salió muchas de las conversaciones, pero eso es muy valioso.
muy valioso el poder tener la posibilidad de darle la... Es válido sentir las emociones, supremamente válido, no es de que ya en la vida no duele, no es de que es que ya no da miedo. De hecho, una persona, un ser humano sano, no sé si esa sea la palabra, siente. He visto muchas, en este estudio he visto muchas cosas por temas míos del suicidio, etcétera. He leído muchos estudios que le hacen a personas que realmente no sienten y le hacen estudios cerebrales y no son cerebros sanos. Una persona con una carencia de empatía es un psicópata de esos que tienen por allá arrestado en los Estados Unidos y que están a punto pues de ponerle la inyección letal. Es un enfermo, un ser humano sano siente y va a sentirlas todas, todas. Y van a perpetuar estados de ánimo. Tener esa habilidad para darle el giro y salir de ahí es supremamente valioso. Y ahí es donde sí entra el coaching. Ahí entra el coaching. Ahí nosotros tenemos esa posibilidad. Y siempre, como lo decía César, porque me parece súper importante, yo le decía a César, y si en algún momento vieron el live, si a mí en esos momentos en los que yo estaba en esta cama queriendo suicidarme, a mí me dicen, ¿cuál es la conversación que te maneja ahorita? Yo lo mando para la porra. ¿Qué me abrió a mí la puerta para trabajar con César? Fue que él fue vulnerable. Fue que él tuvo la capacidad de abrirme la puerta de yo poderle contar mis cosas. Es mi entrenador. De alguna manera, amigo, también lo considero, pero más que todo era mi entrenador y me daba pena mostrármele como un fracaso de lo que yo estaba viendo. Si él no me abre la posibilidad desde su emocionalidad, bueno, de pronto no sé dónde estaría, la verdad, pues todavía metiéndome, porque no sé, espero que no, pero incluso la droga psiquiátrica duele, muchachos. Ponerse esa vaina y quitarse esa vaina, o sea, el montaje de eso que es progresivo y la desmontada es progresiva, físicamente duele. Y yo le contaba todo eso a César. Entonces, eso es muy importante y mostrarnos humanos desde ahí, humanos, no invalidar nada, no invalidar nada, es válido sentir y como lo interprete la persona, ¿no? Porque es que nuevamente el neocórtex, que es donde está el lenguaje, versus cerebro límbico y reptiliano, que es donde están más las emociones, no hay una conexión clara en cómo interpretar esas emociones. Eso es lo que podría decir desde ahí, como Vale. experiencia personal. Gracias, Alejo. Javi, habías levantado la mano. Javi. Javier, despierta. Bueno, bajo la mano. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a, cómo podemos, cuáles son esos elementos desde el coaching contextual para apoyar a un ser humano a gestionar sus emociones? Lo primero que diría es que es imposible gestionar de manera efectiva las emociones si no hay la distinción entre evento e interpretación, como en todos los procesos de coaching. Creo que yo necesito como coach asumir un compromiso a muerte de que mi coachee entienda que lo que le está causando la emoción no es el evento, sino su interpretación. Ahora, hay que recordar que el cerebro está ganando mucho pensando que el evento es igual a la interpretación, gana mucho, tiene mucho poder. Y segundo, sobre todo si es un tema emocional, pues el cerebro está ganando mucho manteniendo al coachee en el estado de ánimo. Entonces es como que tú te estás enfrentando a un enemigo que está entre ti y tu coachee, que es el cerebro. Y necesitamos ser más estratégicos que el cerebro, ¿no? Entrar a romper, ¿no? No tiene sentido porque las barreras que construye el cerebro son mucho más poderosas que cualquier argumento que nosotros podamos tener. Entonces, creo que esa es una de las habilidades más importantes de cualquier coach en una sesión de coaching, es ser un cazador permanente de evento igual interpretación por parte del coaching, ¿no? Que lo que está sucediendo es lo que me está causando ¿no? que lo que está sucediendo
es como yo lo estoy viendo, ¿no? Que lo que está sucediendo es lo que está causando mi reacción emocional, mi dolor. No, es la interpretación. Y por lo tanto, esa primera distinción es fundamental. Sin esa distinción, muy difícil abrir un espacio. Por supuesto, he de suponer que si estamos en un proceso de coaching, pues es algo que hemos estado martillando, ¿no? Ha estado martillando y por lo tanto, pues es algo en lo que seguramente ya se habrá abierto algún camino. Pero, pero reitero la importancia de esta distinción. El segundo elemento es un trabajo que empieza en nosotros, pero que desde nosotros debe llegarle al coachee. Y es la división de la experiencia del ser humano, o la distinción de la experiencia del ser humano. En todo momento el ser humano está atravesando está existiendo en tres niveles. El pensamiento, el diálogo interno, la emoción y la sensación física de su cuerpo. Ahora, la mente no quiere, el cerebro no quiere hacer esa distinción. Pero si nosotros logramos empezar a trabajar con el coachee para que vea una cosa es lo que estoy pensando, una cosa es el diálogo interno, otra cosa es la emoción que estoy experimentando y otra cosa cómo me siento físicamente. Creo que es fundamental como coaches trabajar en esa distinción. Y de nuevo, habitarla es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es pensar que soy lo que siento. Esa es la tendencia de la mente, ¿no? Entonces, incluso muchas veces en el lenguaje empiezan a decir, es que yo me siento aburrido. ¿Y dónde se siente la aburrición? ¿No? ¿En qué lugar se siente la aburrición? No, en el corazón. No, si sientes algo en el corazón, estás teniendo un infarto. El corazón no siente nada. Yo me pienso aburrido, ¿no? Yo me pienso aburrido. Yo tengo una sensación física como de falta de ánimo y emocionalmente estoy triste o estoy alegre o estoy neutro o estoy enojado y empiezo a hacer esta distinción entre otras cosas para venir al presente, ¿no? Yo creo que cuando yo logro amaestrar, ¿no? Volverme un maestro en estas tres experiencias distintas, pero permanentes en cada momento, eh, me acerco un poco a vivir en el presente. Entonces, mi trabajo como coach, el segundo elemento de la gestión emocional, es traer al frente del coachee y apoyarlo a que experimente estas tres elementos de manera distinta, que la persona haga la distinción entre lo que piensa, o sea, el diálogo que su mente está teniendo, lo que siente físicamente su cuerpo y la emoción que está experimentando. Entre otras cosas, eh, tranquilo Alejo, la razón por la cual me adherí a la definición de 5 emociones es porque para el coachee es mucho más fácil estar pendiente de solo de 5 que de 17 emociones, ¿no? Cuando salen esas listas de 17, de 20 emociones, pedirle al coachee que esté pendiente de 17 emociones y que de alguna manera, incluso que las apunte, porque en algún momento los he invitado a mis coaches a que hagan la tarea de 10 veces al día paren y escriban qué estoy pensando, qué estoy sintiendo físicamente y cuál es la emoción que estoy experimentando. 10 veces al día que hagan el ejercicio y empezar a hacer el ejercicio me empieza a crear esta perspectiva distinta de mí mismo y sobre todo me empiezo a dar cuenta que puedo sentir una emoción, pero mi cuerpo está perfectamente bien. Puedo estar enfermo físicamente, pero estar emocionalmente tranquilo. Puedo estar físicamente agotado, estar sintiendo una emoción tristeza, pero mi mente está funcionando perfecta y claramente.
cuando empiezo a hacer este ejercicio, mi habilidad, por ejemplo, para romper barreras en temas físicos es impresionante, ¿no? Esto lo aplico cuando estoy trotando, porque pues yo cargo, mis piernitas están cargando estos 100 kilos de aquí para allá y empiezan a hablar, ¿no? Me duele la rodilla, me duele la cadera, y luego hago el ejercicio de, no, es mi mente la que está pensando que me duele la rodilla. Cuando le pongo atención a la rodilla no me está doliendo. Es mi mente que quiere que piense que me duele la rodilla, y eso me permite cada día avanzar más en las metas que me pongo, por lo menos a nivel de lo que estoy haciendo con mis trotada de 5 kilómetros. Entonces, creo que es importante que como coaches hagamos este ejercicio y llevemos a nuestro coach a hacer esta distinción. Luego, o paralelamente, si se quiere, es importante definir o distinguir que nuestro propósito fundamental en la gestión emocional es salir de la reacción y entrar en la respuesta. Salir de la reacción y entrar en la respuesta. Y entonces explico la distinción entre las dos. La reacción es automática. La reacción es la acción que tomo o la relación que establezco o las palabras que digo desde un estado de ánimo que me desempodera, es decir, que se ha trasladado al área destructiva, a la manifestación destructiva de esa emoción, como respuesta a mi interpretación de un evento, de una serie de eventos que están ocurriendo en mi realidad actual y que seguramente no están cumpliendo con lo que mi mente me dice que debería estar ocurriendo. Es decir, mi reacción es automática, mi reacción es víctima y mi reacción me mantiene alejado del camino de la vida que yo determino. Ahora, si del camino de la vida que yo determino es la vida predecible, mi reacción me mantiene en ese camino y no tengo que hacer nada. Y aquí esta es fina, ¿no? Yo sigo pensando y sigo insistiendo en que no hay nada de malo con el camino de la vida predecible. Nada de malo. Es decir, la vida predecible está llena de bendiciones. La vida en automático nos produce bendiciones. El problema es cuando la vida en automático me está llevando por una vida que yo no quiero vivir. Y es ahí en donde necesito elementos como este para gestionar la emocionalidad que me mantiene caminando por el camino de la vida predecible. Y abandono la reacción automática y construyo una respuesta, ¿no? Pero la respuesta viene de implementar el paro, miro, escojo, voto y tomo acción. Paro, miro que mi estado de ánimo es producto no de lo que está sucediendo, sino de un diálogo que yo he creado. Miro que una cosa es lo que estoy sintiendo, otra cosa es lo que estoy pensando, otra cosa es lo que el estado de ánimo que estoy experimentando. Escojo si respondo o si reacciono. Si la acción que voy a tomar o si la reacción que voy a, si la acción que voy a tomar o si la relación que voy a crear me va a llevar por el camino de la vida predecible y eso es lo que yo quiero, o me va a acercar al propósito o a la meta que estoy experimentando, y luego tomo la acción y luego creo la relación, es decir, y luego lo hago, ¿no? Paro, miro, escojo, voto y lo hago. Entonces,
esta es sumamente importante también, ¿no? Apoyar a mi coachee a que distinga entre la reacción y la respuesta. La reacción la reacción es una reacción automática desde la emoción desde el estado de ánimo, y el estado de ánimo es causado por una interpretación, y eso es causado porque estoy viendo la realidad actual, estoy interpretando la realidad actual de una manera que me justifica esa reacción. No necesariamente porque la realidad actual esté ocurriendo algo distinto de lo que yo quiero. Y luego puedo salir de la reacción y entrar a la respuesta, alineado con lo que yo quiero que ocurra. Y ese es el cuarto elemento. El primero era tener claridad claridad entre el evento y la interpretación. El segundo es distinguir pensamiento, estado físico y emoción. El tercero es distinguir entre respuesta y reacción. Y el cuarto es tener claridad de propósito. Es decir, esto no funciona y yo no puedo, no hay manera de tener una gestión emocional si yo no tengo delimitado un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero que ocurra? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Entonces, la gestión emocional desde la perspectiva contextual no es una gestión emocional terapéutica, no es para que la persona se sienta mejor o distinto, es para que la persona avance hacia el propósito que ha declarado. La persona que está buscando apoyo para cambiar su gestión emocional requiere terapia. Nosotros no somos terapeutas, nosotros no podemos apoyar a una persona, no somos wellness coaches, no somos coaches de bienestar. Nuestro coaching no es para que la persona se sienta bien, o búscale un coaching de bienestar porque entiendo que los hay, o dirígelo a un psicólogo, a un terapeuta que lo apoye a abandonar su tristeza o su dolor o su soledad o lo que sea que quiera abandonar. Pero si tiene un propósito de conseguir una pareja, de incrementar sus ventas, no sé qué sea su propósito, entonces hace todo el sentido del mundo el parar, mirar, elegir, votar y hacerlo. Porque entonces, si me he salido, por lo menos si he suspendido mi estado de emoción, mi estado de ánimo, gracias a la herramienta de entender que mi estado de ánimo es causado por mi interpretación y no por el evento. Si he logrado llegar hasta ese punto, entonces cuando llegue el momento de tomar la acción, de reaccionar o de responder, pues tengo dos nortes, ¿no? El norte del camino de la vida predecible o el norte de la vida, del propósito que yo he determinado. Entonces, aquí es donde es importante que la persona tenga claridad de propósito. Necesariamente, para hacer una gestión emocional desde la perspectiva contextual, requerimos un propósito. Si no hay un propósito, se vuelve otra cosa. Y luego, medir el compromiso de ese coachee con su propósito, ¿no? ¿Cuál es el verdadero compromiso de ese coachee con el propósito? Porque si simplemente quiero tener la razón, o simplemente quiero evadir la vergüenza, ¿no? O el rechazo, o cualquier otra motivación de ese calibre, ¿no? Que son básicamente manifestaciones de la mente en sobrevivencia. Si ese es mi compromiso, seguramente voy a reaccionar. En el momento en que mi compromiso falle, el proceso entra inevitablemente en una espiral de emocionalidad, y voy a reaccionar y voy a regresar al camino de la vida predecible. Espérame un segundo, por favor. Me ausento unos minutos. No, mentiras, un minuto.
Entonces, aquí este es muy importante, el establecer el compromiso del coachee con su propósito. No desde el juicio, sino desde el conocimiento, de alguna manera basado en resultados de cuál es cuál es el camino que está eligiendo, ¿no? Entonces, si no está comprometido con el propósito, su estado de ánimo, su emocionalidad le va a ganar. Yo lo que puedo hacer es traérselo al frente. Yo lo que puedo hacer es mostrárselo, no desde el juicio, insisto, no desde estás haciendo algo malo, sino desde la única persona que puede hacer este trabajo, eres tú. ¿No? Nosotros no somos, no tenemos, no somos magos, ¿no? No somos sánate, no tenemos ese poder. Entonces, el compromiso lo pones tú. O estás comprometido, cueste lo que cueste 100% con el futuro predecible, tu reacción emocional, o estás comprometido 100% con la meta que has declarado y tu gestión emocional, ¿no? O estás comprometido a reaccionar emocionalmente o estás comprometido a gestionar tus emociones para generar el propósito que quieres. No desde está bueno uno y malo el otro, sino desde despierta, este es tu compromiso. Si seguimos vivos podemos volvernos a lanzar. Si seguimos vivos podemos hacer la exploración del dolor histórico, trabajar en la creencia que se esté confirmando con tu fracaso y volvernos a lanzar y volvernos a lanzar hasta que ocurra, pero el compromiso final con el propósito no es del coach, el compromiso final con el propósito es el coachee. Y por supuesto, si hay el compromiso a la respuesta, si hay el compromiso a a gestionar la emoción y no dejar que me maneje la emoción, viene desde un lugar de control emocional, crear las relaciones efectivas en el mundo, conectar, enrolar, para que fruto de mis respuestas, fruto de la manera como me estoy presentando al mundo, ocurra lo que yo declaro y no lo que otras personas a mi alrededor o mi pasado desean que ocurra. De manera que con esos 6 elementos, pienso que podemos apoyar desde el coaching contextual a una persona que quiera o que encuentre que la barrera para lograr sus metas, que la barrera para lograr lo que está planteando es emocional. Esos serían los elementos de la gestión emocional desde la perspectiva del coaching contextual. ¿Dudas o preguntas o comentarios? Beto. Sí, César, gracias. Y ahorita que hablabas del segundo tema o segunda perspectiva de inteligencia emocional sobre la experiencia del ser humano, no sé si sería algo semejante como la maestría de John Junior, Tal cual. un taller de inteligencia emocional. Tal cual. Okay. Es digamos, es tomado de ahí. Estos elementos los 3 elementos de la experiencia momento a momento del ser humano son tomados de la maestría. El pensamiento, la emoción y la sensación física. Exactamente, es tomado de ahí. Sensación física, eso. En su momento, yo te recuerdo de escuchar a ti en Transformación decir que las emociones son como los pedos, ¿no? Hay que olerlos y de repente salirnos de ahí. Vámonos. ¿No? Claro, claro. Y la manera como nos salimos es dándonos cuenta que son causados por nuestra interpretación, no por el evento. Si yo pienso que lo que causa mi emoción es lo que está sucediendo, estoy absolutamente víctima de lo que estoy sucediendo. Si yo me empiezo a entrenar a mirar y apoyo a mi coach a mirar que lo que causa la emoción es
mi interpretación, mi diálogo interno sobre lo que está sucediendo, entonces es posible que me salga del pedo y me mueva a un espacio en donde o haya otro pedo que huela distinto o haya aire que no huela nada. Fíjate que, bueno, les comparto, anoche estuve viendo una serie, bueno, un documental de básquetbol de ESPN de 30 por 30 sobre la magia de Orlando, el equipo de básquetbol cuando 96, 95 por ahí, tenía un equipazo de jóvenes, Shaquille O'Neal, que era su estrella, y estaba un tipo jovencito, Nick Anderson, y llegaron a la final contra los Rockets de Houston, y su primer juego estaban ganando por 3 puntos, teniendo 8 segundos. Le cometen una falta a este chico que es el mayor encestador de la magia de Orlando. Es el mayor encestador en la historia de ese equipo. Y ese joven pues va a los tiros. Si metía uno, con eso aseguraban. Falló los dos. Pero para el rebote va por la bola y le vuelven a cometer falta. Entonces tiene otros 2 tiros. Y si mete uno, con eso ya les daba 6 segundos que tenían que meter un triple y quedaba nada. El chiste es que falló los 4. Cuando el joven tenía 75% de efectividad en tiros ahí de tiro libre. El chico de ahí, yo ahorita que dices, estaba viendo pues, que tenía una emoción de miedo, pero la emoción del miedo se quedó en un estado de ánimo que ya no pudo sacarlo. Y a final de cuentas, su carrera de él se acabó después de eso, porque él lo dice que 20 años después, él todavía la gente, él dice, si yo hubiera metido uno de esos, porque perdió en el primer juego, perdió en el segundo, el tercero y el cuarto, los barrieron, los Rockets de Houston. Y digo, a lo mejor viendo un poquito de esto, no sé si sería el estado de ánimo nunca, o sea, la emoción la tuvo, que yo pienso que fue miedo, pero se quedó en el estado de ánimo y total, se acabó. Claro, y yo diría aún más, yo diría, se confirmó una conversación de yo no puedo tener lo que quiero, se confirmó una conversación de hay algo malo conmigo, se confirmó una conversación contextual sí, de yo no puedo brillar, ¿no? De yo no puedo ser el mejor. No soy suficiente. No soy suficiente, se confirmó esa sería desde la perspectiva contextual, eso es lo que yo lo invitaría a trabajar, ¿no? Que seguramente nunca lo trabajó desde ahí, pero todo lo demás fue la estrategia que usó su mente para confirmar eso, ¿no? La estrategia de que le diera miedo, de que su cuerpo fallara, si él hubiera podido, pues primero trabajar con esa creencia y luego gestionar su emoción, aceptar su miedo, pero es que tener miedo no me hace temblar el pulso, ¿no? Tener miedo no me quita la habilidad que tengo comprobada de encestar. Su cerebro lo agarró y le dijo, soy el miedo, ¿no? Y entonces ya empezó a temblar seguramente y su mente, pues, estaba simplemente buscando evidencia de que tiene la razón. Pero sí, es un perfecto ejemplo de que cuando la mente empieza a controlarnos, incluso frente a situaciones donde tenemos evidencia o hemos creado hábitos que nos muestran que podemos lograr lo que declaramos, cuando la emoción se apodera de nosotros, es muy poco lo que nos queda por hacer, ¿no? Muy poco. César. Perdón, es lo que nos dicen a los mexicanos, ¿no? Que a lo mejor son muy capaces para jugar fútbol, pero a la hora de los penaltis, mentalmente ya están como que históricamente nosotros no servimos y se acabó, ahí llegamos. Así Perdón, es. Jaime. Iba a decir algo aquí para ver la otra versión de lo que dice Beto y le pido disculpas a Alejo porque sé que está levantando la mano solamente para complementar ahí. Y es que preciso, veía hoy una entrevista que le hacían a Michael Jordan y le decía, bueno, si faltan 3 segundos
quién va a lanzar el último tiro. Y el hombre mira indignado al camarógrafo y al entrevistador, como que ¿quién? Pues yo, Yo, obviamente. sí. Entonces me pongo a pensar, obviamente, entre la emoción del uno y del otro. Y después de esa entrevista muestran una jugada en un juego de las estrellas. Juego de las estrellas nadie gana nada, eso es más un show. Y en ese juego de las estrellas estaban empatados a 136 los dos equipos. Obviamente eso lleno de estrellas por todo lado. Y efectivamente le dieron la bola al hombre faltando 3 segundos y se llevó a Tracy McGrady, que era uno de los mejores defensores en ese momento, y la metió, ¿no? La metió. La diferencia entre lo uno y lo otro, que el otro tiene 4 tiros libres, los tiros libres está solo, simplemente estás a una distancia así, pero está solo, y Jordan tiene 2 o 3 defensores encima, igual la mete y dice, no, dámela a mí que yo igual la meto, ¿no? La diferencia ahí entre la emoción y la conversación. Vale, Alejo. A mí me resulta muy poderoso lo que mencionan desde la experiencia del ser humano momento a momento, porque, y esto nuevamente yo hablo desde mi experiencia personal y no solamente como paciente, sino como médico, y es cuando yo trabajo desde la experiencia que estoy viviendo, desde el pensamiento, es quizás donde yo, desde la postura de fuente, tengo una posibilidad de trabajar en algo sin depender desde la experiencia emocional o la experiencia física, que si se dan cuenta, si tienen por ahí la posibilidad de verlo, yo lo he experimentado con algunos coaches y también a nivel personal, es desde la experiencia emocional, yo puedo alterar esa experiencia con fármacos. Yo puedo alterar esa experiencia con fármacos, con drogas, con metanfetaminas, la marihuana. Yo puedo alterar esa experiencia de ahí y eso me convierte en víctima de eso y desde ahí empiezan a nacer todo el tema de las adicciones. E incluso desde la experiencia física, y no voy a entrar en polémicas, los digo desde que lo he vivido, estás deprimido, haga ejercicio. Métase a hacer ejercicio, que eso baja los niveles de serotonina, eso sube la dopamina y hágale el ejercicio. Y tengo muchos coaches que van y hacen ejercicio y me ocurrió una vez, una chica se lesionó el tobillo trotando, porque entonces ahora sí para yo estar bien y para estar contenta, entonces, y se lesionó el tobillo trotando. Quíteles el ejercicio y verá cómo vuelven al estado de ánimo. Porque a través del ejercicio, de cambiar esa experiencia física, manejaron los efectos, al trabajar esa experiencia emocional con drogas, metanfetaminas, pornografía, qué sé yo, trabajan el efecto causado por esas emociones, pero no la causa, que es la historia. Y ahí es donde por eso desde mi visión personal, sin que sea la verdad, para mí me resulta muy poderoso que tengamos muy consciente el hecho de trabajar desde esa experiencia humana, porque las personas hoy en día tienden a caer en eso. Quítele a una persona de estas el ejercicio, se vuelven adictos ya al ejercicio y verá que entran otra vez en esos caminos de tristeza, depresión, como lo queramos llamar, en el estrés, en cualquier cosa. Quítele las drogas, quítele el medicamento, quítele el dulce, quítele el brownie que me comí ahorita, quítele la gaseosita, quítele eso y verá que vuelven y caen. Pero si tú les abres la posibilidad de que ellos mismos aprendan a trabajar de la mano de un coach, porque nuestras conversaciones, pues en ese caso son invisibles, pero que siempre estén enfocados es en cuál es la conversación que está generando esto, eso eso es una excelente manera de empoderarse para uno decir, pucha, estoy siendo el determinador de mi vida y no estoy necesitando esto. César, yo de los primeros, pues digamos que cuando yo me entrené, César vio en mí la posibilidad de dar visión el primer fin de semana. Entonces todo el tema de metas, todo eso. Y una de las cosas en las que César me apoyó durante este proceso, que para él, que fue en la pandemia, y que me ayudó a salir de ahí, mi meta fue no tener metas. Era aprender a estar feliz ahí, Presente. en el presente, desde mi conversación. No porque estaba esperando a tener o el mejor trabajo, el mejor carro, la novia, o porque estaba consumiendo en ese momento, porque consumía, sino ahí, porque muchas alternativas hay y venden muchas alternativas allá afuera para que tú manejes la experiencia emocional y la experiencia física.
pero no la experiencia de lo que está diciendo mi mente. Y ahí como coaches, pues pucha, ganadorcísimos. A mí me funcionó. Y yo digo, pues, si yo que logré salir de las que salí y estoy acá, realmente creo que fue a partir de contarme una historia diferente entre muchos eventos que estaban ocurriendo. Porque creo que ya lo mencionaron por ahí y César lo dijo, el evento es neutro. Nuestra interpretación la que nos empieza a dominar en esa experiencia. Si quiero cambiar mi experiencia de vida, reviso mis conversaciones. Es que, pues obviamente eso duele, cuesta más, no es tan inmediato. O pues voy y me compro a la esquina un porro de marihuana y ahí ya cambió mi experiencia. O voy y me Claro, corro los 5K y ahí cambio mi experiencia. Pero que si me quitan eso, entonces, ¿qué queda? muy bien dicho, muy bien dicho. Muy bien, amigos. Pues lo vamos a dejar aquí por ahora. Si